La clase de hoy trataremos, ¿cierto? Algo que parece muy simple, pero que en la práctica genera algunos dolores de cabeza. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el responsable y el encargado de los tratamientos de los datos personales? Entonces, lo importante de esta clase es que cuando esto termine, ustedes van a ser capaces de diferenciar con precisión la diferencia entre responsable y encargado, pues van a poder estructurar un contrato de encargo y que cumpla, por supuesto, los requisitos legales y finalmente gestionar las cadenas de subencargo y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en esta cadena. Y vamos a empezar, como siempre, en estas clases con un caso real, con un caso práctico. Imaginemos lo siguiente. Hay una empresa de comercio electrónico que la vamos a llamar Shop Express, que vende productos por internet. Y para entregar los paquetes, contrata una empresa de logística que le vamos a llamar LogiRapid. Y LogiRapid, a su vez, utiliza una plataforma tecnológica que se llama Track System para gestionar las rutas de la entrega en tiempo real, etc. Eh, esto es muy común, ¿eh? O sea, no es un invento que puede ser como complicado, ¿no? Esto es más común de lo que ustedes piensan. Entonces, ahora bien, piensen en los datos personales del cliente que compra un producto. ¿Cuáles son los datos personales? ¿Se acuerdan que ya lo vimos en la primera clase? Puede intervenir el nombre, la dirección, el teléfono, quizás instrucciones de entrega, ¿no? Y estos datos los pasan de Shop Express a LogiRapid y luego, por supuesto, a Track System. Entonces, aquí tenemos tres intervinientes que van a manipular o que van a tratar datos personales. Entonces, aquí la pregunta del millón es, en esta cadena, ¿quién es el responsable de los datos? ¿Quién es el encargado? ¿Pueden ser todos responsables? ¿Hay alguno de estos tres que solamente va a obedecer órdenes? A ver, y se la pregunto a ustedes, para hacer un poco más interactivo esto, si bien estas son clases súper express, pero es necesario, me gustaría saber de los tres que yo les presenté acá, eh, ¿quién creen ustedes que es el responsable? ¿Quién es el encargado? ¿Lo pueden dejar en los comentarios? Y esto es muy importante porque no es un ejercicio académico solamente, porque el año 2024 la Agencia Española de Protección de Datos resolvió un caso muy parecido a este, que habían dos empresas del sector logístico que se habían calificado, estas dos empresas, contractualmente como responsables, cada uno independiente, ¿ya? Entonces, cada una decía, yo soy responsable de mi parte, y la otra decía, yo soy responsable de mi parte, pero la agencia analizó la realidad, o sea, qué ocurría en la práctica y concluyó que una de las dos, es decir, la que hacía las entregas, solamente trataba los datos personales por cuenta de la otra, es decir, no era la responsable, era más bien el encargado, ¿ya? ¿Y cuál fue el resultado de esto? De que en la práctica era distinto a lo que decía el papel. Bueno, hubo una infracción del artículo 28 del GDPR por no, en primer lugar, por no formalizar el contrato de encargo y también hubo una multa asociada. Entonces, lo que les quiero transmitir que esto acá no solamente es algo de organización, yo trato los datos, tú tienes que tratarlos por cuenta mía, sino que también es una obligación legal. ¿Ok? Le hago la siguiente pregunta nuevamente. Eh, ¿Quién decide qué datos se recogen y para qué se usan? Esa es la siguiente pregunta que vamos a intentar resolver. Entonces, solo ese, es decir, quién decide qué datos se recogen y para qué se usan, será el responsable del tratamiento. Esto es muy importante. Y quien simplemente va a ejecutar las instrucciones del otro, tratando los datos por cuenta ajena, será el encargado. ¿Ya? Suena simple, pero como vamos a ver, la realidad en la práctica puede quizás ser más compleja, puede ser más difusa.
Entonces, ¿cuál es la definición de responsable según nuestra normativa? Entonces dice, y acá voy a citar textualmente, dice que es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, ¿ya? Con independencia de si los datos son tratados directamente por ella, o sea, por el responsable, o a través de un tercero, mandatario o encargado. Entonces acá fíjense en dos cosas que son fundamentales. Primero, el criterio es decidir sobre los fines y medios. Los fines, recordemos que es para qué se tratan los datos, y los medios, cómo se tratan. Y segundo, será irrelevante si el responsable toca físicamente los datos o no. O sea, puede ser responsable aunque nunca vea un solo dato. Eh, Siempre que sea quien toma las decisiones fundamentales. ¿Ya? Este concepto es súper importante tenerlo muy claro. O sea, es quien decide sobre los fines y medios para que se tratan los datos. Cumpliendo con estos requisitos, estamos frente al responsable del tratamiento de los datos personales. Bueno, y si este es el responsable, entonces, ¿quién es el encargado? ¿Ya? La normativa indica que, y cito nuevamente, será la persona natural o jurídica que trate datos personales por cuenta del responsable de datos. Entonces acá la expresión clave es por cuenta de, ¿ok? El encargado no actúa por un interés propio, no decide para qué se usan los datos, simplemente los trata siguiendo las instrucciones ajenas, y estas instrucciones vienen por parte del responsable, ¿no? Y acá vamos a hacer una breve comparación con el GDPR europeo, en donde la lógica es idéntica. Acá el artículo 47, bueno, les recuerdo que estas presentaciones queden grabadas, si después quieren revisar los artículos, quieren revisar la presentación, pueden hacerlo perfectamente, pero eh, eh, el GDPR, ¿cierto?, define al responsable en el artículo 4.7 como quien determina los fines y medios, y el artículo 4.8 indica que el encargado será aquel que trata por cuenta del responsable. ¿Ya? No hay una diferencia, como podemos ver, conceptual respecto de nuestra normativa. Pero aquí lo realmente importante, y es lo que quiero transmitir, viene de algunas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, ¿ya? Em, que indican, acá estas directrices, si las quieren buscar, esto es muy relevante, que los roles del responsable y del encargado son funcionales. ¿Qué significa esto? Que se van a determinar según la realidad del tratamiento, no según lo que diga el papel, ¿ya? No según lo que diga el contrato. O sea, si en la práctica una parte decide cómo y para qué se van a tratar los datos, será responsable, aunque el contrato diga que es encargado, ¿ok? Esto es muy relevante, ¿ah? Eh, bueno, veamos un ejemplo que es muy bueno para darle una bajada a lo que estoy diciendo. El Ministerio de Cultura de España creó una plataforma que se llama eBiblio para el préstamo digital de los libros, y realizó un contrato con la empresa Libranda para gestionarla. Acá está. Y en los documentos contractuales, ambos se calificaban como corresponsables, ¿ok? Suena razonable. Pero bien, ¿qué dijo la Agencia Española de Protección de Datos? Dijo que no. Analizó realmente quién había decidido sobre la creación de la plataforma, analizó quién decidió sobre los datos que se recogerían, sobre cómo se tratarían, y llegó a la conclusión de que en realidad el ministerio era el responsable porque impulsó el proyecto, determinó las condiciones del tratamiento, y Libranda, al final del día, era un encargado, porque solamente se limitaba a ejecutar lo que el ministerio le definía, ¿no? ¿Y qué ocurrió acá? Bueno, una sanción, un apercibimiento al ministerio por no regular correctamente la relación con el encargado. De nuevo, esto puede no ejecutarlo de forma correcta, puede tener consecuencias prácticas y nos puede llevar a una multa, ¿no? Y esto nos conecta directamente con lo que dice nuestra normativa,
el artículo 15 bis de la ley 21.719, dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, dice que si el encargado trata datos con un objeto distinto al convenido, o si los cede sin autorización, ¿ya? Se le considerará responsable para todos los efectos legales. Esto es muy relevante si tenemos el rol de encargado y tenemos alguna subcontratación para ejecutar los servicios que nos encomienda el responsable, ¿no? No podemos realizar estas sesiones sin el consentimiento expreso del responsable. Entonces acá va otra pregunta para la reflexión. Volviendo al caso de Shop Express y Logirapid que vimos al inicio. Si Logirapid decide usar los datos de los destinatarios para enviarle, por ejemplo, publicidad propia de sus otros servicios de mensajería, ¿qué ocurriría ahí jurídicamente? Recordemos que Shop Express era el responsable, Logirapid el encargado, pero además Logirapid, con los datos que le da Shop Express, decide mandarle anuncios de publicidad, ¿no? ¿Qué ocurre acá jurídicamente? Bien, en este caso, en la práctica, Logirapid se convierte en responsable de este tratamiento publicitario y va a responder en este caso solidariamente con Shop Express por cualquier daño que ocurra, ¿ok? Porque también se transformó en el responsable del tratamiento de los datos. Bien, entonces ya sabemos distinguir perfectamente del responsable a quién es el encargado. Entonces ahora viene la siguiente pregunta, el siguiente paso y lo más práctico para ustedes ahora. ¿Cómo formalizamos esta relación? Bueno, la normativa nos indica que la relación entre el responsable y el encargado debe formalizarse en un contrato. No es una opción, ¿ok? No basta con un acuerdo de palabra, no basta con un correo electrónico. La recomendación y lo que indica nuestra ley es que debe ser un contrato con un contenido mínimo que lo fija el mismo artículo 15 bis, ¿ya? Y el que vamos a revisar rápidamente ahora. Si ustedes quieren redactar un contrato de encargo, debe tener las siguientes cláusulas al menos. Primero, el objeto del encargo, es decir, qué servicio específico va a prestar el encargado, ¿ok? Que, por ejemplo, en este caso, estoy inventando, procesar las nóminas de los empleados del responsable o gestionar el envío de comunicaciones comerciales a la base de clientes, ¿ya? O sea, el objeto del contrato de encargo debe estar definido. Luego, la duración del tratamiento puede estar vinculada a la duración del contrato de servicio principal, no hay ningún problema, ¿ok? Tercero, la finalidad del tratamiento, es decir, ¿para qué exactamente se van a tratar estos datos? ¿Ya? Esto es muy importante porque va a delimitar lo que el encargado puede y lo que no puede hacer, ¿no? Cuarto, el tipo de datos personales tratados. ¿Ya? Se debe especificar súper bien eh, cuáles son los datos. Son datos identificativos, son datos financieros, son datos de salud, son datos biométricos, porque ya sabemos, ¿cierto? Ya lo revisamos, que no es lo mismo tratar nombres y correo electrónicos que tratar datos médicos, por ejemplo. Otra cláusula esencial es la categoría de los titulares, ¿ya? ¿Quiénes son las personas cuyos datos se van a tratar? ¿Son empleados? ¿Son clientes? ¿Son usuarios de una plataforma? ¿Son pacientes? Se debe indicar. Y sexto, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Esto incluye las instrucciones que el responsable le dé al encargado, las limitaciones también que estén insertas en este contrato y también los mecanismos de supervisión para que se cumpla, ¿no? Y además, una recomendación, además, estas son las obligaciones legales, pero además de estos 6 elementos mínimos, eh, el contrato debería reflejar también las obligaciones legales del encargado que establece las
la propia ley, ¿no? O sea, se debería indicar en este contrato que el encargado solamente debe tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones del responsable, eh, mantener la confidencialidad, ¿no? Artículo 14 bis. Tercero, que se implementen las medidas de seguridad adecuadas. Y cuarto, que al finalizar el encargo se supriman o se devuelvan todos los datos de responsables según este lo decida. ¿Ya? Estas son las recomendaciones que nosotros les damos, que debe tener, además de las obligaciones legales, un contrato de encargo de tratamiento de datos personales. ¿Ya? Ahora bien, ahora como los abogados no nos se limiten, si hay abogado acá o si cualquiera sea el rol que ustedes tengan, en realidad es muy bueno que lo tengamos todos muy claro. No tenemos que limitarnos quizá al mínimo legal. Hay buenas prácticas internacionales y, por ejemplo, acá el artículo 28 del GDPR nos da una referencia que podría ser muy útil. Por ejemplo, que incluyamos una cláusula de auditoría. ¿Ok? O sea, el derecho que tendría el responsable a inspeccionar que el encargo efectivamente se cumple. Una obligación de notificación de las brechas de seguridad en un plazo determinado, que en la normativa europea son 72 horas, en nuestra ley habla de un plazo razonable, ¿no? Pero de todas maneras conviene fijar un plazo contractualmente. Una cláusula de cooperación para que el encargado asista al responsable cuando los titulares ejerzan sus derechos, ARSOP, ¿ok? Y quizás una cláusula penal o una cláusula indemnizatoria en el caso de incumplimiento. Bien, yo creo que ya con estas recomendaciones estamos todos en condiciones de redactar un contrato de encargo del tratamiento. ¿Y qué pasa si no hay un contrato? Bueno, ya lo adelantábamos, ¿no? Y podríamos ir a la experiencia europea. Hay sanciones frente a esto. Eh, hay un caso de CaixaBank, 6 millones de euros por múltiples deficiencias en la gestión de su encargo. Eh, en fin, si googlean van a encontrar que hay multas de esto. Por ejemplo, está el expediente PS00211 del año 2022, que sancionó con 150.000 € a una empresa que dio acceso a los datos, que dio acceso a sus datos a un proveedor de TI, pero sin formalizar este contrato de encargo, ¿no? Bien, en Chile sabemos que si no lo hacemos pueden haber sanciones de hasta 10.000 UTM para infracciones graves y 20.000 UTM para infracciones gravísimas. Ya es un riesgo económico muy significativo. Entonces, si ustedes fueran el director jurídico de Shop Express y les dijeran que Logirapid lleva 6 meses operando sin contrato de encargo formalizado, ¿qué harían mañana o ahora, a primera hora? Bueno, formalizar este encargo del tratamiento. Otro aspecto muy importante, voy a tomar un poco de agua, es el tema de en donde la realidad empresarial se empieza a complicar un poco, ¿no? Hay cadenas de subencargo. Y acá vamos a volver nuevamente a nuestro ejemplo. Tenemos a Shop Express, que contrata a Logirapid, y Logirapid, al mismo tiempo, subcontrata a Track System para la gestión tecnológica de las rutas, ¿ya? En este caso, ¿podría Logirapid, como encargado, subcontratar libremente a un tercero sin pedir la autorización de Shop Express? Aquí ya sabemos que la respuesta es no. ¿Ok? El artículo 15 de nuestra legislación es muy claro.
sea, indica que el encargo no se puede delegar en parte o en la totalidad del encargo, salvo autorización específica y por escrito del responsable. ¿Ya? Y acá es muy importante el requisito, dice específica, es decir, no vale una autorización genérica que diga, por ejemplo, usted puede subcontratar para lo que necesite, ¿ya? O sea, tiene que ser una autorización específica y por escrito. De nuevo, no hay acuerdos verbales, no hay emails informales sin la confirmación. Bien, debe ser formalizado. Y acá viene una parte que a mi juicio se deben grabar muy a fuego en la memoria. El encargado que delegue continuará siendo solidariamente responsable sobre dicho encargo. Es decir, no se puede eximir de responsabilidad argumentando que ha delegado el tratamiento a un tercero, perdón. Entonces piensen acá en la práctica con el ejemplo que estamos trabajando. Si LogiRapid subcontrata a Track System y a su vez Track System sufre una brecha de seguridad que expone los datos, por ejemplo, de 100.000 destinatarios, acá LogiRapid sigue siendo solidariamente responsable junto con Chop Express frente a los titulares afectados, ¿no? Estamos hablando aquí de una solidaridad responsable frente a los titulares de los datos. Acá son las tres partes que deben responder solidariamente. Entonces, en este caso, acá LogiRapid, por ejemplo, no puede decir no fue mi culpa porque yo subcontraté y resulta que a mi subcontratación, que fue Track System, tuvo una brecha de seguridad y acá yo no tengo nada que ver. O sea, acá hay una responsabilidad solidaria entre las partes que están tratando los datos de los titulares. ¿Ok? Eso es muy importante. La normativa europea respecto de lo que estamos conversando ahora, que es el subencargo, indica que en su artículo 28 que pueden haber dos modalidades, digámoslo así, de autorización para los subcontratados. Uno, la autorización previa y específica, que es la que adopta nuestro país. Y dos, la otra opción es una autorización general con derecho a oposición. En esta última, en esta segunda modalidad, es el encargado quien puede tener una autorización genérica para subcontratar, pero debería informar siempre al responsable de cualquier sustitución, si hay una adición o si hay otro subencargado, ¿ya? Para que el responsable tenga la opción de oponerse. Y ya sabemos que en Chile, ¿cierto? Es más estricto. O sea, acá se exige siempre una autorización específica y por escrito. O sea, no existe la vía de una autorización general, ¿ok? Y esto quizás tiene también, por supuesto, como todo, implicaciones prácticas enormes. O sea, si ustedes trabajan con grandes plataformas tecnológicas, que almacenan información en la nube, quizá, y que actúan como subencargados y que mantienen lista de sus procesadores que cambian periódicamente, algo que sí deberían revisar porque necesitan esta autorización. ¿Ok? Bien, entonces la lección acá es clara, ¿no? Toda delegación del tratamiento debe constar por escrito, con autorización específica del responsable, y el contrato con el subencargado debe replicar las mismas garantías del contrato principal, ¿no? Lo que en la práctica se conoce como las cláusulas back-to-back. Piensen en su propia organización. O sea, hagamos un recuento mental. ¿Cuántos proveedores tecnológicos tenemos? ¿No? ¿Cuántos de ellos usan a subcontratistas a su vez para el almacenamiento o para un soporte técnico o para el procesamiento? ¿No? ¿Están formalizadas esas autorizaciones? Bueno, si la respuesta es no, aquí hay un problema de cumplimiento y les sugiero resolverlas antes de diciembre de este año.
Entonces, como siempre, al finalizar la exposición, a mí me gusta dejar los mensajes clave. ¿Cuáles son los puntos de acción? Yo creo que hay 5 mensajes claves que ustedes deberían llevar en esta sesión. Uno, ya sabemos que el responsable es quien decide los fines y los medios y el encargado es quien trata por cuenta del responsable. Ya es conceptualmente es así de simple en realidad, aunque sabemos que en la práctica podría ser más complejo identificar quién es quién, pero conceptualmente es esto. Mensaje 2, muy importante, la calificación es funcional, ¿no? No es contractual. Si bien no tenemos una agencia actualmente que nos diga, nos dé criterio sobre esta materia que estamos conversando, sí es bueno ver cómo ha resuelto la Agencia Española de Protección de Datos, porque ya sabemos que es un referente para nuestro país en la materia. Entonces, que ha fallado esta agencia española indica que la calificación no será funcional, perdón, la calificación sí será funcional, no es contractual, es decir, no importa mucho al final del día lo que diga el contrato, la autoridad lo que ha hecho es mirar la realidad, entonces si ustedes deciden cómo y para qué tratan los datos, son responsables, ¿ok? Aunque el papel diga una cosa totalmente distinta. Y el mensaje 3, ya sabemos, lo he dicho reiteradas veces, que el contrato de encargo es obligatorio, tiene un contenido mínimo legal y si no hay contrato, estamos sujetos a una infracción directa con sumas que podrían ser millonarias. Mensaje cuarto, que es muy relevante, que ya sabemos, el subencargo requiere una autorización escrita y específica del responsable. La delegación al mismo tiempo no exime la responsabilidad solidaria al encargado. Y mensaje quinto y último, eh, sabemos que incumplir con estas obligaciones que ya hemos conversado puede costar, sabemos, hasta 20.000 UTM. Entonces, no es un problema teórico o quizás práctico de que a nosotros los abogados nos gusta y también recomendamos regular las relaciones entre las partes. En este caso, es una obligación que lo da nuestra normativa, porque ya sabemos que en España, por ejemplo, la agencia española ha impuesto hasta multas de 4,7 millones de euros el año 2024 solamente por infracciones en esta materia. Y acá unos puntos de acción concretos también, o sea, les dejo unas tareas para la casa o para que los revisen en su organización. ¿Cuál es mi recomendación? Eh, Uno, sería muy importante que mapeen todos los proveedores de su organización que tratan datos personales por cuentas de ustedes. Dos, por supuesto, verifiquen si ya tienen un contrato de encargo formalizado con cada uno de ellos, ¿no? Otra recomendación que les puedo dar es que revisen si alguno de estos proveedores tiene a su vez subencargados y si estos cuentan con la autorización escrita correspondiente por ustedes, si son los responsables. O si son ustedes los encargados, asegúrense de que está esta formalización. Otra recomendación que puedo darles es, bueno, que identifiquen al menos un caso en su organización donde la línea entre el responsable y el encargado no esté clara y ahí se proponga una solución en el fondo. Mira, siempre está claro, o sea, siempre se puede definir. ¿Ah? Siempre uno se pone a revisar y al final las cosas se ven más complejas de lo que en realidad son. A lo que me refiero yo es que en realidad tenemos una definición conceptual, pero a veces hay tantas empresas, tantas partes que participan en un proceso y que no necesariamente uno procesa o trata un dato tan específico, ¿no? Sino que podría ser quizás medio híbrido, pero al final la idea es
tener clara el aspecto conceptual y después mirar con lupa cuál es la realidad de cada uno de sus empresas, y definir y empezar ahí a despejar y decir, bueno, acá lo que tenemos es claramente que nosotros somos los responsables de estos datos, o acá esta persona a quien nosotros le damos nuestros datos puede ser no solamente un encargado, ¿ah? Aquí pueden incluso darse casos en donde hayan corresponsables de los datos con las obligaciones que esto significa. Entonces, por eso es bueno tener siempre claridad conceptual, pero después darle una bajada aquí a la práctica y a la realidad de cada uno. Bien, me pasé. Aquí les dejé un pequeño ejercicio, siempre es bueno, de nuevo, darle la bajada práctica, más que quedarse siempre en lo conceptual, para que ustedes después lo revisen. Tenemos una clínica dental que externaliza la gestión de cita a un proveedor de software cloud, ¿ok? Entonces, y el proveedor de software, a su vez, utiliza a un subcontratista, pero que está en otro país, para que almacene estos datos. Acá, estos son casos que a mí me ha tocado revisar, ¿ah? No son casos de estudio de clínico, son casos reales. Entonces acá sería bueno que revisemos en esta figura quién es el responsable, quién es el encargado, si hay un subencargo, qué requisitos deben cumplirse. Estamos súper bien en el tiempo, así que si se animan y dejan las respuestas en, en el chat, sería buenísimo. ¿No se animan? Bueno, les voy a dar la respuesta para que después lo revisen con detención. Bueno, acá en este caso, evidentemente la clínica es el responsable, ¿no? Que decide qué datos de los pacientes se tratan y para qué. Aquí el proveedor de software será el encargado, porque trata datos por cuenta de la clínica. Y aquí el subcontratista será la empresa que almacene los datos y que está en otro país. Ahora, los requisitos, de nuevo, los requisitos formales. Acá la clínica debe realizar un contrato de encargo con el proveedor, ¿ya? Debe existir una autorización específica y por escrito de la clínica para el subencargo, este contrato back-to-back, proveedor-subcontratista. Y con eso ya se cumplirían los requisitos legales para que todo esto esté conforme a la normativa. Bien, genial, estuvimos súper en el tiempo, ya estamos todos en condiciones de saber al menos cuáles son los requisitos y cuáles son las características del responsable, del encargado, las condiciones para el subencargo, ¿no? Ya, y en la próxima clase vamos a revisar algo muy interesante también y que está directamente conectado con lo que hemos conversado hoy, que es la evaluación de las transferencias internacionales de datos. ¿Ok? Así que están todos muy invitados a esta próxima sesión. Aquí está. Aquí Simón respondió algo. Sí, perfecto. Si no hay más dudas, damos término a esta sesión y por supuesto quedan todos muy invitados a revisar los videos de las clases que ya están en la plataforma y la próxima clase vamos a revisar cómo realizar estos contratos cuando hay transferencias internacionales y cuáles son sus requisitos.